paso número 3 del modelo Gavilán comprende la revisión a fondo de las fuentes consultadas por el estudiante. Para ello se debe realizar una primera lectura en la cual el estudiante estará seguro de haber captado todo el sentido lógico del tema. Posteriormente, deberá realizar una segunda lectura más detenida en la cual extraerá los datos más útiles. En este punto, los estudiantes pueden utilizar técnicas de documentación como resúmenes, cuartillas, notas, subrayado, entre otros. El paso número 3 del modelo Gavilán está dividido en 4 subpasos, que son el 3A, que es seleccionar la información más adecuada, el 3B, que es leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada, el 3C, que es responder las preguntas secundarias, y por último el 3D, que es la evaluación final del paso 3. Para la selección de la información más adecuada, lo principal o lo primordial que tiene que hacer uno es leer cuidadosamente la información o el contenido de la fuente que estás buscando, y que esta información responda a tus preguntas ya anteriormente planteadas por ti, que sean unas preguntas principales y secundarias, para así descomponer grandes y extensos bloques de información en unos más pequeños y más concisos. Otra manera de seleccionar la información es buscar muy bien los autores y las referencias, ya que no es lo mismo un autor que sea reconocido a un autor que no lo conozca nadie, ya que uno de los problemas que tiene hoy en día el internet es que cualquiera puede escribir lo que sea y uno no sabe si es cierto o verdad, a menos que compare informaciones. Uno de los errores que cometen los estudiantes hoy en día es el copiar y pegar información, ya que creen que al hacer esto va a responder de manera puntual su pregunta, cosa que está errónea, ya que al no utilizar sus palabras y al no utilizar citaciones, no van a responder completamente, o por así decirlo, las preguntas o de lo que se quiere dar o lo que se quiere responder a esto, y por lo cual el proceso de información se interrumpe, y por lo cual puede crear confusiones o que no se aclare totalmente, o que lo que estés buscando no sea lo más legítimo o lo primordial. Bueno, para el punto de selección de fuentes de información adecuadas, se recomienda utilizar la plantilla para analizar la información. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, la plantilla la pueden encontrar en la diapositiva, en el primer punto donde dice ver plantilla. Para esto vamos a seguir los siguientes parámetros. Primero vamos a colocar una de las preguntas secundarias en el espacio donde dice ¿qué necesito saber? Luego vamos a extraer información de las referencias que ya tenemos. De ahí vamos a extraer información de estas páginas web que ya están consultadas y aceptadas. Vamos a extraer información que nos ayude a contestar esta pregunta. Y luego vamos a colocar esto en la parte que dice que encontré. Aparte, vamos a colocarle el enlace y el autor a cada fragmento que sacamos de los documentos donde sacamos la información para cada pregunta secundaria. Después de esto, vamos a hacer lo mismo con cada pregunta secundaria, utilizando una plantilla para cada pregunta secundaria. Paso B. Es necesario que se lea cuidadosa y detenidamente la información, de tal manera que se pueda revisar que haya coherencia entre las diferentes fuentes y asegurar y comparar la información. Asimismo, es vital que se compruebe que la información que se tenga va dirigida a responder las preguntas secundarias, y ya cuando se hayan cumplido estos pasos del mismo subpaso, es necesario ver si hay falta de información, si los conceptos están realmente bien explicados y si hace falta revisar otras fuentes. Para facilitar el trabajo de evaluar la información que se tiene hasta ahora, existe una guía de criterio. Esta guía de criterio contiene 6 preguntas a las cuales se les responde con sí o no, y además sugiere las acciones a tomar dependiendo de la respuesta. Si la respuesta es sí, simplemente se procede a responder con la siguiente pregunta de la guía, pero si la respuesta es no, entonces existen diferentes acciones a tomar. Por ejemplo, para la primera pregunta, que dice
La información que se tiene es pertinente para responder a la pregunta que se está trabajando. Y la segunda pregunta dice, ¿la información seleccionada es comprensible? Si la respuesta a ambas es no, entonces debemos proceder a eliminar toda la información que no es pertinente y completarla. Pero antes de completar, debemos asegurarnos que las fuentes seleccionadas son suficientes para completar la información faltante. En caso de no ser así, debemos buscar nuevas fuentes. Para la pregunta 3, ¿son comprensibles todos los términos mencionados? Aquí se debe identificar los términos que no se comprenden y profundizar en ellos. Para aclararlo, recuerda que si el autor no los comprende, el lector tampoco. Por eso hay que tener una información clara y precisa. Para la pregunta 4, ¿las fuentes ofrecen una información congruente? En este caso, si hay contradicciones, hay que verificar la posición que defiende la mayoría de las fuentes y corregir las diferencias. Como la pregunta 5, ¿la información seleccionada responde completamente a la pregunta? Hay que identificar qué datos faltan, recordando siempre que se debe buscar nuevas fuentes si no se tiene la información necesaria. Y por último, ¿es capaz usted de responder con sus propias palabras la pregunta que se trabajó? Hay que volver a leer con detenimiento y explicar con sus propias palabras la pregunta o la respuesta. Si usted no ha de lograrlo, debe volver a evaluar y repetir el procedimiento. Hola, soy María de Jesús y yo les voy a hablar sobre el paso 13, responder a las preguntas secundarias. Cuando los estudiantes hayan podido determinar que toda la información que hallaron y seleccionaron es suficiente y pertinente y que responde a las preguntas secundarias y que además lo comprende en su totalidad, los estudiantes deben poder escribir con sus propias palabras su respuesta a cada una de ellas. Y es importante que cada una de esas respuestas se encuentre ubicado en la sección Respuesta a la pregunta secundaria de la plantilla. Cuando cada uno de los estudiantes tengan la capacidad de responder con sus propias palabras cada una de las respuestas secundarias, ellos están demostrando que están haciendo un proceso de análisis efectivo, que pudieron comparar los aspectos que necesitaban y además convirtieron toda esa información en conocimientos. Evaluación del paso 3. Este paso también es considerado como feedback o retroalimentación, ya que en él se debe verificar si se realizó una selección adecuada entre los contenidos con un mínimo de 3 fuentes, si la información fue adecuada para responder todas las preguntas secundarias, es decir, si se leyeron, compararon, analizaron y relacionaron apropiadamente la información para evaluar su pertinencia y determinar si debían complementarla, y si escribieron con sus propias palabras una respuesta clara y específica para cada una de ellas. La evaluación puede verse reflejada en una caricatura que aparece en el modelo Gavilán, la cual representa que las preguntas para evaluar tienen que ser moldeadas y no generalizadas, como lo es la lista de verificación para el paso 3 del modelo Gavilán, que expresa mediante una serie de preguntas los criterios de valoración que sugiere seguir para evaluar cada subpaso. Su propósito es ayudar a monitorear permanentemente el proceso mediante el señalamiento de los elementos importantes de elegir y los puntos a enfatizar. Adicionalmente, cuando los participantes hayan comprendido los procedimientos a seguir durante el paso 3, pueden utilizar esta lista para autoevaluarse o para evaluar a otros compañeros durante un ejercicio de coevaluación. La lista de verificación para el paso 3 es la siguiente. Paso 3. Tablilla de análisis de información. La plantilla es una herramienta creada especialmente para el modelo Gavilán, la cual permite analizar la información de una manera más eficaz, ya que esta permite ver con claridad las acciones que los estudiantes tuvieron en cada subpaso. Aunado a esto, esta ayuda a reducir el tiempo de los resultados que se quieren encontrar analizando dicha información. Esta tablilla se encarga principalmente de ver que en cada paso se haya dado el debido proceso, como sería por ejemplo en el paso 3A la lectura de la información y la copia de esta.
haciendo comparaciones y viendo si se necesita una complementación de la misma. El segundo paso, que sería el 3B, se encarga de ver si en esto se manejó la información de manera correcta, se comparó la información y se dio, digamos, algo más estructurado. Y por último, el paso 3C, que sería ya dar una respuesta precisa con el conocimiento adquirido a las preguntas secundarias. Bueno, nada, para terminar aquí el tema del paso 3 del CNI, que se refiere a la organización de la información, pues sería bueno retomar o, digamos, repasar los pasos que nos permiten manejar la información adecuadamente, ¿no? En primer lugar tenemos la selección de la información, o sea, cuando uno va a hacer un trabajo de investigación o cuando uno tiene, bueno, sí, cualquier trabajo de investigación que va a realizar, pues es esencial saber que la información que uno está recopilando tiene unas bases sólidas, o sea, está hecho por fulano de tal, o está avalado por tal institución, o pues fue un trabajo de grado de tal y tal persona, de tal y tal universidad, o sea, tiene unos tutores, tal, o sea, es una cuestión revisada. Y eso te permite que tú puedas decir, mira, yo tengo esta información y con esto puedo llegar a tal conclusión. Ah, perfecto. Entonces nos entendemos y es una información perfectamente válida. Luego, la información recopilada debe ser analizada por uno, ¿no? Por la persona que vaya a hacer el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puedes tener un trabajo importantísimo, magistral, acerca de cualquier cosa, pero tú no sabes qué dice ahí, ¿no? No lo entiendes, o simplemente tienes una información, unas palabras que más o menos parecen que van de acuerdo con lo que tú quieres decir, y en verdad cuando lo lees completo no tiene nada que ver con el trabajo de investigación de uno, ¿no? Entonces, bueno, es necesario leer, entender, comparar los distintos textos o los distintos documentos que uno vaya leyendo para recopilar la información de la forma más adecuada. Y por último, es analizar, hacer una síntesis de todo lo leído, de todo lo investigado, para poder dar unas respuestas a las preguntas secundarias planteadas que son necesarias para llevar a cabo un proceso de investigación.